¿Tienes novio? Jana, ¿cuánto llevas con él? 2 años. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer diálogo corporativo del semestre, en donde el tema que vamos a estar comentando con nuestros panelistas invitados, la figura del beneficiario controlador en el ámbito corporativo de la fe pública. Y para esto, pues tengo que decir, como de costumbre, contamos con un panel de lujo para ver este tema. Nos acompaña la licenciada Mónica Chapa Espinosa. Mónica es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de California en Davis. Desde hace 20 años, Mónica colabora en el Departamento Jurídico de Vitro en el cargo de gerente del área corporativa y de valores, donde, entre otras funciones, se desempeña como secretaria del Consejo de Administración de las subsidiarias de Vitro en México y en el extranjero. Es responsable del cumplimiento de obligaciones legales requeridas para mantener el registro y el listado de valores de Vitro en la Bolsa Mexicana de Valores y tiene a su cargo la emisión, implementación y actualización de políticas y lineamientos de gobierno corporativo. Por conducto de Vitro ha participado en el Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores para discutir iniciativas de ley o disposiciones reglamentadas relacionadas con la ley del mercado de valores. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Nos acompaña también el licenciado Miguel Ángel Martínez Lozano. El licenciado Martínez es notario titular de la Notaría Pública número 5 desde el 2015, donde fue notario suplente desde 1988. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Derecho Fiscal por la propia universidad. Asimismo, ha cursado diversos diplomados en Derecho Notarial y en Derecho Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestro de Derecho Notarial y Registral, así como de Sociedades Mercantiles en el Sistema de Educación Presencial y a Distancia de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Expositor en diversos foros, y actualmente vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido. Nos acompaña también el licenciado José Enrique Guzmán Quiroga, que es egresado de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Derecho Internacional y Comercio y Finanzas de la Universidad de Tulane en la ciudad de Nueva Orleans. Es corredor público número 20 en la Plaza de Nuevo León desde hace 25 años y notario público suplente desde el año 2003. Mediador y conciliador certificado en el Estado de Nuevo León desde el año 2014. Es abogado pro vida y pro familia, aliado de Alliance Defending Freedom, defensor de los derechos humanos y de la dignidad de todo ser humano. Ha sido editorialista de diversos artículos publicados en periódicos locales en defensa de los derechos humanos. Fue delegado fiduciario en una institución de crédito, asociado, socio y coordinador de la práctica corporativa transaccional del despacho internacional Baker McKenzie, director jurídico internacional de la Congregación de los Legionarios de Cristo en Roma, Italia. Ha sido profesor de cátedra de los cursos Derechos de los Negocios, Derecho Internacional Privado y Sociedades Mercantiles, tanto en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como en la Universidad de Monterrey. Bienvenido, José Enrique. Y pues, muy bien. Como saquen este tema, que no hay muchas respuestas, y hay muchos criterios, y pues vamos a ver cómo se avanza en el camino. Hemos visto esto desde el punto de vista de fe pública y desde el punto de vista corporativo. Y quizás para iniciar o como primer saque, podríamos hablar de qué son los antecedentes de esto, a lo mejor cosas que nos pudieras apoyar con eso. Mucho gusto, Miguel Ángel, y primero que nada, muchas gracias al director de la facultad, maestro José Robles Flores Fernández,
a ti como coordinador de los diálogos corporativos, por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta casa, donde me siento pues, muy familiar y muy contento de participar. Pues este año lo comenzamos con iniciativas y reformas de ley muy interesantes que nos han traído a muchos pues de cabeza, pudiéramos decirlo, y con mucha incertidumbre en la interpretación de las reformas a las que nos vamos a referir esta tarde, relacionadas con el beneficiario controlador desde el punto de vista fiscal. Y nos gustaría un poquito empezar precisamente, como decía el maestro Ferriz, con algunos antecedentes de dónde se derivan estas reformas y la implementación en nuestra legislación, nuestro derecho positivo de las mismas. Efectivamente, todo esto es una tendencia global. A nivel internacional se ha promovido desde hace muchos años la cooperación entre países para transparentar operaciones derivadas de flujos, ingresos, activos, con la finalidad precisamente de identificar a los beneficiarios efectivos y también de propiciar el intercambio de información, y de esta forma combatir prácticamente 4 áreas muy importantes: la del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión y la elusión fiscal, actos todos ellos que se encuentran asociados a otras prácticas delictivas. Por eso es muy importante el contrarrestar estas 4 áreas a través de estas disposiciones y a través de esta transparencia internacional. En ese sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, Foro Global, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, han impulsado la estandarización de la figura del beneficiario final para que los países adopten medidas de control en su regulación interna que permitan recoger e intercambiar la información relacionada a dicha figura y así combatir los flujos financieros ilícitos. En algunos países se le ha denominado titular real, en otros beneficiario real, beneficiario final, beneficiario controlador, y en algunos países incluso se han creado registros públicos de beneficiarios, lo cual permite proporcionar la información de manera oportuna tanto a autoridades locales como extranjeras. En México ha sido muy interesante, haciendo un poquito un resumen de cómo viene el concepto de beneficiario final. Empezamos precisamente en 1989, cuando fue creado el GAFI por el grupo de los 7 grandes, conformados por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En 1990, por primera vez, el GAFI dio a conocer 40 recomendaciones que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesario precisamente para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En el año 2000, México se hizo miembro de la red global del GAFI y a partir del año 2006 ingresó al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. De esta forma comenzó su integración a los esfuerzos internacionales para la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. El 16 de febrero del año 2012, GAFI publicó una nueva versión de sus recomendaciones, de las cuales se destacan las recomendaciones 24 y 25, que tienen que ver con estándares internacionales, precisamente en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en temas de estructuras corporativas y estructuras de fideicomiso. Utilizado por más de 180 países, siendo uno de ellos México, establecieron entre otras cosas en su glosario la definición de beneficiario final, mismo que resumo a continuación. Beneficiario final se refiere a la o las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. El 17 de octubre del año 2012
México dio un gran paso publicando la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Antilavado, la cual en su artículo 3, fracción 3, define la figura del beneficiario controlador, atendiendo a las recomendaciones precisamente 24 y 25 del GAFI. En el año 2017 también se publicaron disposiciones de carácter general al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en base a otra recomendación del GAFI, a la recomendación número 10, y precisamente para identificar al cliente beneficiario final del banco, lo que conocemos muy comúnmente como el Know Your Client. Ese fue otro gran avance en México en esta materia de beneficiario. Sin embargo, a pesar de las publicaciones tanto de la ley antilavado como de estas disposiciones generales del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, México aún tenía pendiente el tema de combatir la evasión y la elusión fiscal, y para ello se le hicieron recomendaciones en el año 2016 precisamente de comprometerse con la mejora a la transparencia sobre quién posee en última instancia y controla las sociedades, así como otras entidades jurídicas en nuestro país. Es así, finalmente, como el 12 de noviembre del año pasado, 2021, se publica en el Diario Oficial la reforma al Código Fiscal Federal. Precisamente faltaba una reforma en materia fiscal que le diera sustento a implementar este tipo de recomendaciones del GAFI y esta tendencia global en cuanto a la identificación de beneficiario controlador. Y es así como se adicionan diversos artículos del Código Fiscal, así como también las reglas de disposición general, la miscelánea general, en donde se establecen diversas reglas en materia de beneficiario controlador, de las cuales vamos a hablar a continuación. Y de esa forma, con esta legislación, precisamente lo que se buscó fue tener disposiciones que pudieran regular el cumplimiento de manera de identificar, visualizar, identificar quién es el beneficiario controlador, mantener esa información por parte de las sociedades mercantiles, por parte de los fideicomisos y en algunos casos de terceros, como somos el caso de los fedatarios públicos, notarios y corredores públicos. Es una reforma muy completa, sin embargo, pues falta ir más allá. Y comenzaba diciendo que comenzamos el año con mucha incertidumbre, precisamente porque esta reforma deja algunos artículos, algunas obligaciones en forma muy ambigua, de los cuales hablaremos a continuación, sin embargo con sanciones muy importantes, muy relevantes, a las cuales podemos estar sujetos como obligados de estas disposiciones, y por las cuales en ocasiones pues se ha complicado mucho hoy en día constituir sociedades mercantiles, constituir fideicomisos, cuando debería ser una tarea ágil, obviamente con seguridad jurídica y buscando cumplir con toda esta normatividad y con toda esta tendencia global. Sin embargo, buscando también al mismo tiempo ser eficientes y dar un servicio rápido y expedito, lo cual se ha complicado porque, como vamos a ver a continuación, pues hay ejemplos de estructuras muy complejas con inversión extranjera que hacen que la identificación del beneficiario controlador sea toda una tarea muy ardua. Entonces nos vemos involucrados como abogados de empresas, como fedatarios, pues no solamente en asesorar a los clientes en una buena estructura corporativa, con buenos estatutos sociales, cuidando temas relevantes de asuntos de mayoría calificada o quórums de asistencia, de votación, etcétera, o bien constituyendo fideicomisos donde podamos dar valores agregados que enriquezcan la figura del fideicomiso y los fines del fideicomiso. Pues hoy en día tenemos que ir más allá, precisamente como abogados corporativos, como abogados de bancos en el área fiduciaria y como notarios corredores, para poder ubicar al beneficiario controlador, al beneficiario final de esas estructuras que estamos
las que estamos participando, y de esa forma darle cumplimiento a toda esta normatividad. Muchas gracias, José Enrique. Ok, Eleazar, ¿nos ayudas con la presentación, una que es como de 2 láminas, por favor? Son 2 láminas, nada más para que puedan ver por dónde andamos. Se me hace que es la otra, Eleazar. Esa, gracias. Bueno, pues me estoy dando cuenta que está bien variada esta audiencia y va a estar muy padre, porque la idea es que podamos entender primero pues cuáles son estas reglas, a quién obliga, de qué se trata esto del beneficiario y platicar un poquito de qué está pasando en la vida real. Entonces, pues vamos a empezar platicando sobre quiénes son los sujetos pasivos de esta norma, quiénes son los obligados. Entonces vamos a empezar, de conformidad con el Código Fiscal, los obligados a cumplir con la identificación, la obtención de información y la conservación de información sobre un beneficiario controlador son las siguientes personas. Y ahorita vamos a entrar en materia entre el licenciado Miguel y platicarles quién es el beneficiario controlador y cómo damos con él. Entonces, los obligados son las personas morales. ¿Qué personas morales? Personas morales mexicanas, personas morales extranjeras, que operen, que no estén operando, sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones de beneficencia, por poner algún ejemplo. ¿Qué es lo que tienen todas estas en común? Acordémonos que estamos dentro del apartado de las obligaciones y derechos de los contribuyentes. Entonces nos estamos refiriendo a sociedades que sean contribuyentes, perdónenme, sociedades no, personas morales que sean contribuyentes. Entonces, pues hay que tener esa visión amplia y saber si estamos dentro de la norma o no cuando nos toca representar alguna de estas personas morales. También están como sujetos pasivos de la norma u obligados los fiduciarios, los fideicomitentes y los fideicomisarios. Aquí agarraron parejo, ¿verdad? Porque yo todavía no entiendo, y a lo mejor Miguel nos va a explicar al rato qué está haciendo el fiduciario por ahí, porque pues nos queda claro que el beneficio lo puede obtener, o el beneficio mayor lo tiene el fideicomisario, probablemente el fideicomitente también, pero el pobre fiduciario también se lo llevaron al baile. Y luego traemos por ahí otra más padre, que es pues cualquier figura jurídica, ¿verdad? Que sean figuras jurídicas. Y bueno, volviendo nosotros a buscar alguna interpretación, pues creemos que son figuras jurídicas que son consideradas contribuyentes, pero ahí les va, no nada más que tengan RFC. Por ahí consultamos algunas notas y resulta que pues no necesariamente tienen que tener RFC. Entonces ponían como ejemplos, y volteo con Miguel porque es el fiscalista aquí del panel, que yo creo que mejor, ¿cómo es, Miguel? Ya traes tú. Acá lo tengo. Entonces decíamos que figuras jurídicas. ¿Qué figuras jurídicas? Pues a mí se me ocurría una y con ella me casé en un principio para poder ejemplificar mejor todo lo que estaba viendo, que era la AMP. La AMP pues obtiene su RFC y muy bien, pero ahorita afuera me estaban diciendo que hay por ahí también pues muchos problemas de interpretación con el régimen de condominio, que también obtiene RFC. Dije, oh my god, ya traemos otra. Y luego por ahí en estas notas encontramos que también el trust, que es una figura muy parecida, de derecho extranjero, muy parecida al fideicomiso, y las limited partnerships, por poner un ejemplo. Entonces, pues ya empieza a crecer, ¿verdad?, el sujeto pasivo de esta norma, pero acordémonos siempre que sean contribuyentes, no nada más porque están aquí de turistas, van a alcanzar a estar obligados. Entonces, cualquier contribuyente, y estas figuras, pues nos vamos en este contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la obligación en sí? Pues la obligación es identificar quién es su beneficiario y
van a estar sujetos a que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, pueda solicitar la información relativa al beneficiario controlador, que ahorita vamos a entrar a esa y Miguel nos va a ayudar y va a estar bien padre. Entonces, el SAT, a través de algún requerimiento, va a solicitar que se le provea con la información de este beneficiario, y tienen, perdónenme, las personas obligadas o los sujetos pasivos 15 días para entregar esta información, que son prorrogables por otros 10 días naturales, perdónenme, son 15 días naturales, prorrogables a otros 10 días naturales. Pero ahora ahí viene otra parte importante, pues no nada más se quedaron contentos con estos obligados, sino que dijeron, pues déjenme de una vez, pesco al notario y al corredor público cuando intervengan en la celebración de actos jurídicos que tiendan a constituir sociedades o a formar o constituir fideicomisos, o las figuras jurídicas estas de las que estamos hablando. Entonces, cuando los notarios y los corredores públicos intervengan en estos actos jurídicos, tienen también la obligación de determinar quién es el beneficiario controlador. Además de estas figuras, tenemos por ahí a las entidades financieras, o las entidades que forman parte del sistema financiero, cuando éstas se encuentren o sean sujetas, sean reconocidas por la ley del ISR, y cuando se trate de cuentas financieras, cuando intervengan en cuentas financieras. ¿Cuáles son las cuentas financieras? Y la pregunta me la hice yo para estar pues bien informada, porque no sabía si todo lo que yo pensaba estaba incluido, y bueno, así es. Traemos activos financieros, pasivos financieros, ejemplos, aquellas entidades que intervienen en colocaciones de acciones, colocaciones de bonos, en adquisiciones de bonos, compras de acciones, créditos, arrendamientos financieros, por mencionar algunas, operaciones financieras. Entonces, pues también están obligados en los mismos términos a identificar y a solicitar esta información, y además también pueden ser requeridos por el SAT y tienen el mismo plazo que los otros obligados, 15 días naturales posteriores a la fecha en que se entienden notificados de la solicitud, y son prorrogables por otros 10 días. ¿Qué más? Pues entrando un poquito en la GAFI, pues la GAFI también me enteré por ahí que traía varios mecanismos para poder implementar estas medidas, y una de ellas era allegarse de la ayuda de algunos organismos, en este caso descentralizados, para que coadyuven con el SAT, para ayudarles a corroborar esta información, entre ellos los registros públicos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión de Seguros y Fianzas, Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, y también por ahí la Unidad de Inteligencia Fiscal. Dicho esto, hemos platicado de lo que el Código Fiscal, porque al rato entramos a la miscelánea y entramos al pleito y al detalle, considera como sujetos pasivos. Miguel, no sé si tengas algo que decir. Claro, gracias. Gracias, maestro Ferriz. Gracias, maestro Roble, por tenernos aquí en su casa. Efectivamente, el 12 de noviembre del año pasado se reforma el Código Fiscal de la Federación y entra en vigor el 1 de enero y nos desconcierta a todos. ¿Por qué nos desconcierta? Porque no estamos familiarizados con esta figura como está ya tipificada o prevista en el Código Fiscal de la Federación. Teníamos la obligación como notarios de identificar o de preguntar en cada acto jurídico, no solamente en la constitución de personas morales, si había dueño o beneficiario controlador, y con el no nos quedamos, y prácticamente siempre es el no por default, y con eso cumplimos con la norma del artículo 3 de la Ley de Prevención precisamente. Pero aquí nos dijeron no, párrafo 3 del 32 BTER del Código Fiscal de la Federación ya reformado o adicionado, establece la obligación para los notarios y corredores que precisamente en la formación o constitución de personas jurídicas, fideicomisos, y dice, y de cualquier otra figura jurídica, obtengamos la información fidedigna, completa, en fin, una serie de características que señala ahí de los beneficiarios controladores. Y luego en el 32 B4 nos dice quiénes son los considerados beneficiarios controladores.
Y si no entiendes quién es, si no logras entender quién es, pues vete a las recomendaciones de Gafi precisamente y a las notas interpretativas. La verdad, a mí no se me hace muy complicado cuando se trata de una persona moral, una sociedad normalita, en donde participan dos socios, el hijo y el papá, los esposos, que es lo más común. Yo creo que más del 90% de nuestras sociedades que constituimos aquí en nuestro ámbito son de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir todos los documentos que nos dice la regla y los datos, los 12 datos que nos pide, que entre otras cosas bromeamos acá afuera hace rato, que qué complicado va a ser ahora para nosotros pedirle o preguntarle que si tiene concubina o concubino la persona que está constituyendo una persona moral, y luego pues enfrente de la esposa o el esposo, porque acuérdense que ya con la interpretación de la corte ya puede haber concubinas aunque las personas sean casados, ¿no? Entonces eso está medio complicado. También comentábamos lo complicado que es ahora pedirle todos estos datos a los extranjeros. A mí me han llegado coreanos, me han llegado chinos a constituir sociedades, y pues pídele el acta de nacimiento o el equivalente, porque no es precisamente un acta de nacimiento lo que tienen los coreanos, y que venga apostillada y traducida para poder integrar nuestro expediente. En fin, se nos complica precisamente cuando son accionistas o socios extranjeros y cuando participan personas morales constituyendo sociedades en México. En cuanto a los fideicomisos, yo creo que no tropicalizaron la situación del fideicomiso en México, porque ellos se quedan con la idea del trust estadounidense, en donde el trustee puede ser, o fideicomitente, puede ser el trustee, que es el fiduciario, y puede ser el fideicomisario o el equivalente también en una sola persona. Y leyendo un poquito sobre eso, hablan precisamente del riesgo que significan en el ámbito internacional los fideicomisos expresos, que es precisamente en donde en una sola persona se dan las tres figuras: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. En México eso es imposible. De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no hay posibilidad de que una persona física sea fiduciario, de manera que yo creo que esto de involucrar aquí al fiduciario como beneficiario controlador está fuera de contexto totalmente. De acuerdo. Y creo que comentábamos también hace ratito, de alguna forma se publica la reforma, sin embargo no se tropicaliza de forma correcta en México. ¿Por qué? Porque algunas cosas se pudieron ya haber aclarado, facilitado. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos, pues si en México los fiduciarios son instituciones de crédito o auxiliares del crédito, que ya están obligadas a cumplir con cierta normatividad, como lo veíamos, pues ¿por qué no dejar en manos de esas instituciones precisamente la identificación del beneficiario final, a conocer a su cliente, y de esta forma facilitar un poco la labor de los demás cuando el banco ya la tiene? Y además, pues quedan temas muy ambiguos, porque como decía la licenciada Mónica hace unos minutos, pues van parejos fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios, integrantes del comité técnico, incluso, o sea, quien tenga la facultad de tomar decisiones en ese fideicomiso. Y por ejemplo, en el tema de los fiduciarios, una problemática que se está dando en la práctica también es que deberíamos de identificar como beneficiario final al grupo de control del banco. Lo cual no tiene ningún sentido, Enrique, porque el fiduciario, el banco fiduciario nunca es propietario ni real ni de ninguna otra naturaleza de los bienes fideicomitidos. Es un simple, digamos, administrador o mandatario, podemos darle cualquier otra denominación, pero nunca podrá ser propietario. De hecho, la Ley de Instituciones de Crédito así lo prevé. Totalmente, los activos que están en un fideicomiso aparecen en cuentas de orden en la contabilidad del banco, precisamente porque es patrimonio a nombre del banco en un fideicomiso, pero en beneficio de terceros, conforme a los fines propios de ese fideicomiso. Por lo tanto, creo que en todo este tema del fideicomiso se pudo haber simplificado mucho esa labor. Y luego nos topamos con derecho comparado y con jurisdicciones en donde pues cada país lo va ajustando de cierta forma,
y en México se establecieron un sinnúmero de obligaciones, de requisitos, perdón, más de tantos requisitos. Algunos aplican a los fedatarios, otros no, y hace el tema complicado porque no solamente, como se ha utilizado Miguel Ángel, es quienes participan directamente en la sociedad, sino en el caso de una sociedad con accionistas o socios, personas morales o fideicomisos de por medio, pues nos vamos hacia la cadena hacia arriba, ¿no? Como dicen por ahí, se tiene que hacer todo un escrutinio, todo un análisis en cascada, en forma inversa hacia arriba, precisamente para poder identificar al beneficiario y de esa forma llegar al cumplimiento de estas obligaciones. Entonces tenemos que tener documentada la cadena de titularidad, la cadena de control, y todo eso viene armado en nuestro expediente, porque no sabemos si en el caso, como decía la licenciada Mónica, de que la autoridad venga y le solicita a la empresa la información en su contabilidad, o a nosotros como fedatarios públicos, pues no sabemos cuál va a ser el criterio de la persona y hasta dónde esa información que yo tengo va a estar del todo completa si no hice una buena labor y un buen escrutinio y un buen análisis al solicitarlo. Esa es otra cosa que yo creo que también está fuera de contexto. El fedatario público, yo no entiendo por qué lo deba tener dentro de su contabilidad, esa información. En todo caso, nos hubieran obligado a subirlo a un portal para que esté a disposición de la autoridad para cuando lo quiera consultar. Ahí está. Y no tenerlo en papel y en digital para ver cuándo se le ocurre pedirnos los datos de alguna sociedad que ande por ahí con sospecha de lavado de lavado de dinero o de evasión o elusión fiscal, que eso finalmente es lo que se busca, ¿no? Pero yo creo que lo hubieran solucionado muy fácil de esa manera, y nos solucionaron también la vida a nosotros, subirlo a un portal, y a las empresas también ya están obligadas, de hecho, por el Código Fiscal, para subir todos los datos en relación con las obligaciones del RFC, de quiénes son los socios o accionistas, y también la Ley General de Sociedades Mercantiles al portal, ¿verdad? Entonces, pues, subirlo a un portal hubiera sido lo más fácil. Y bueno, siguiendo pues con esto de la identificación del beneficiario controlador, pues nada más repasar quién es el beneficiario controlador. Regla de oro: persona física o grupo de personas físicas. Ahí no persona cabe, física. exactamente, Siempre. ahí no cabe interpretación. Así es. Entonces vámonos por cuáles son estos parámetros, y sí tratémonos de aprender en orden cuáles son, porque luego nos va a ser útil. Primero, es buscar o es identificar a la persona física o el grupo de personas físicas que de manera directa o a través de otra persona o de un grupo de personas tienen un beneficio dentro de la sociedad en la que participan. O en última instancia, la persona o grupo de personas que tienen los derechos de use, goce, disfrute o aprovechamiento final de un bien o un servicio de una sociedad. O bien, como la norma de la GAFI, la persona en cuyo nombre se está actuando. Pero ojo, ahí viene otro ingrediente adicional. Dice que incluso en forma contingente. Entonces ahorita platicamos sobre esto, porque esto viene a atrapar otra serie de supuestos que de inicio no tomas en consideración, si nada más te clavas en que es la persona que directa o indirectamente. Pues no, además puede ser de manera contingente. Segundo supuesto, cuando tiene el control directo o indirecto, ya sea a través de la titularidad de valores, o bien a través o en virtud de la celebración de un contrato o un acto jurídico. ¿Y qué se entiende por control? Pues cuando tiene la capacidad de imponer decisiones en una asamblea general de accionistas, o bien cuando tiene la capacidad, y aunado a esto, o es decir, pues cuando puede designar consejeros, la mayoría de los consejeros, o destituir la mayoría de los consejeros. Segundo supuesto, dentro de la definición de control, es así de simple: las personas físicas o la persona física que tenga más del 15% de los derechos de voto, y por último la persona que pueda imponer las estrategias o las políticas en una sociedad. Entonces esta es la definición de control. Yo estoy ahorita bien teórica para sobre esto abundar todos, y ahorita yo también voy a meter de mi cuchara.
Lo del 15% del derecho de voto será obligación para las personas morales. Para los fedatarios públicos, para todos los accionistas que suscriban acciones en un acta constitutiva. Ahí no importa si es el 1% o el 5 o el 10. Para nosotros no distingue, tenemos que identificar los actos. Eso es lo que yo... Interpretas, Miguel. Pues eso sí hay que escucharlo, porque les decía yo en son de broma, pero ahí es donde va a empezar el pleito entre, soy una abogada, represento una empresa y pues tratas de soltar lo menos que se pueda información, no porque no quieras cumplir, sino porque es muy sensible, y al rato platicaremos sobre pues todas las condiciones que tú quisieras que tuviese, en todo caso, pues las notarías a las que vas, y a su vez nuestros beneficiarios nos van a solicitar a nosotros los abogados, pues para resguardar esta información, si es que nos la sueltan. Yo creo que es discutible el tema. El artículo 32B cuáter, que es uno de los artículos que se adicionaron en el Código Fiscal de la Federación, pues precisamente, como dice Mónica, nos da los diversos criterios, supuestos que en forma sucesiva se deben de ir interpretando para identificar al beneficiario controlador. Pero esos criterios son para la empresa, ¿no? No, Para el fedatario, yo creo que es, me identificas a todas las personas físicas que están, ya sea como en primera línea como accionistas o como socios, o los que están en otros niveles como socios de las personas morales que vienen a constituir personas morales. Eso es lo que yo interpreto. Fíjate que yo no, Miguel. Oye, y me conviene no interpretarlo así. Bueno, luego lo platicamos, porque yo me voy al 33, que no hace distingo de quién debe usar estos criterios para el beneficiario controlador, y luego tiene razón, en la miscelánea ya te indica que de manera sucesiva deben aplicarlo las personas morales para determinar quién es su beneficiario controlador por allá. Pero bueno, ya nos pondremos a discutir. ¿Qué otro punto importante con el beneficiario? Yo les cuento que algunos de aquí trabajamos por una empresa que cotiza en bolsa, y de inicio dijimos, pues bueno, está sencillo, porque la estructura de esta empresa que representamos, pues nos permite conocer a los accionistas mayoritarios, porque Dios es grande, pero pues nos decimos jugando las empresas hermanas emisoras, en las que pues simplemente lo siento, pero no tengo manera de identificar. ¿Por qué? Porque gran parte o la mayoría de su capital social está representado o está afectado a través de acciones que están en fideicomisos neutros, que son aquellos que permiten que el día de mañana cotices en bolsas en el extranjero. No cotizas tus acciones directamente, sino que lo haces a través de unos recibos que se expiden por ahí, de ADRs, en el extranjero. Entonces, en esos fideicomisos neutros, pues tú no tienes manera de saber quiénes son los beneficiarios de ellos, ¿verdad? No hay manera. Entonces, muchas veces, pues no muchas veces, la mayoría de las veces no puedes identificar quién es. Entonces, para su mala suerte, que ahorita vamos a ver ese criterio sucesivo, tienes que considerar como beneficiario controlador dentro de una emisora a los pobres de los consejeros. Y ya sabemos que los consejeros o los miembros del consejo de las emisoras, pues es gente muchas veces nada relacionada con el negocio, ¿verdad? Son personas sofisticadas de negocio, financieros, que de manera independiente pues toman decisiones, y también, ¿verdad?, se van a ver involucrados en una soltadera de información que bien podrían publicarlo en el periódico, y ya le quitan mucha tarea a todas las emisoras. El fundamento legal de lo que comenta Mónica es precisamente la regla 2.8.1.20 de la resolución miscelánea, en donde nos aclara que cuando no podamos, conforme al artículo 32B cuáter del Código Fiscal, siguiendo los criterios, siguiendo la cadena de titularidad, la cadena de control, identificar al beneficiario controlador, al beneficiario final, tendremos entonces que identificar al administrador único, o en el caso de un órgano colegiado de administración, a los integrantes de ese órgano, de ese consejo, de tal forma que ellos sean los beneficiarios controladores. Tu comentario es muy preciso, Mónica, porque muchas veces ellos
están ahí por invitación, pero no necesariamente porque ellos tengan el beneficio de la sociedad o incluso reciban un beneficio económico. Sin embargo, esa fue la forma en la que se llega a identificar a un beneficiario final cuando es imposible identificarlo de otra forma. ¿En qué casos puede ser imposible identificarlo de otra forma? Pues principalmente en el caso de empresas que sean públicas, pero no públicas. En el caso de empresas públicas, puede haber un grupo de control normalmente identificable. Que ahí sería... En las empresas públicas o las empresas donde participan los organismos públicos, ya el SAT estableció en las preguntas que ellos mismos subieron y que ellos mismos contestaron que no son sujetos, que no son sujetos a la norma, porque el beneficiario es la nación mexicana. Es la nación mexicana. Entonces, ¿verdad? Ciertos organismos... Ellos mismos subieron esas preguntas porque... No creas, José Enrique, que hicimos el análisis profundo, pero ahí yo también las vi. Que es lo único que hay ahorita como criterio por parte de la autoridad, pero falta sí, mucho más. Te comentaba que yo lo veo aquí, no sé si conoce, yo creo que sí todo el mundo conoce el bolero, quizá. La ley nos dice el qué y el cómo, el qué y el quién y el qué, ¿verdad? La ley nos dice el qué y el quién. Pero las cláusulas habilitantes nos llevan a las reglas que nos dicen, que nos deben decir cómo, cuándo y dónde. Y es lo que no nos han dicho. Cómo, cuándo y dónde. Es lo que falta. En el caso de empresas públicas en cuanto a su inversión, en el caso de las extranjeras no está aclarado, de ahí donde sí podríamos llegar al órgano de administración local. En empresas con inversión extranjera, en donde no llegáramos a identificar el beneficiario final. Pero ¿por qué no, Enrique? No, hombre, ahora te la cuento yo, porque también dentro de las sociedades que cotizan en bolsa, un chorro son extranjeros. No, lo que vas a recibir unos sombrerazos, pero sí tienes... Inversión de gobierno, no me refiero a inversión de gobierno, inversión, empresas públicas es muy fácil tener inversión extranjera y poder identificar el beneficiario controlador. Ok. En empresas públicas, cotizan en bolsa. No me refiero a inversión en sociedades que tengan inversión de gobierno extranjeras y que no llegues en otro país a identificar quién es el beneficiario controlador. Pues bueno, a lo mejor otra vez el criterio es que es la nación, si es público residiendo en Estados Unidos, a lo mejor es la nación norteamericana. Estoy jugando y siguiendo los mismos criterios del SAT, y es la verdad. O sea, cuando son empresas públicas, pues el criterio del SAT ha sido que es la nación mexicana, pues en su caso será la nación, ¿verdad?, canadiense. Tienes razón, o sea, pero lo que voy es que así se la zafaron, ¿verdad?, ahorita, sí. Y por ahí nos podemos ir. Lo que pasa es que ¿sí? Está muy claro que lo que buscan es a la persona física que está atrás del dinero, que tiene el control del dinero, que se beneficia con el dinero, el que anda jugando golf, el que anda en los yates, paseándose por todo el mundo, etcétera, ¿no? Es la información que necesitan tener. Lo que se necesita, lo que se busca es evitar las triangulaciones con entes creados en paraísos fiscales para tener beneficios fiscales, evasión, elusión fiscal, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Oye, ¿cómo una asociación civil o lo equivalente en otro país pudiera lavar dinero? Parece una pregunta muy sencilla. Pues es donde estudian los hijos de Obama Bin Laden, por ejemplo, o los terroristas internacionales. Ellos son los que pudieran estar atrás patrocinando esas asociaciones civiles o asociaciones de beneficencia pública o privada, etcétera, ¿no? De acuerdo. Pues es ir rascando, y es tener que ser conscientes a los accionistas, ¿verdad?, de estas obligaciones. Ahora ya a nivel mundial, pues tampoco se pueden asustar mucho, porque ya son normas que vienen conociendo simplemente por su participación con instituciones financieras. Hay países que tienen, no tenemos mucha experiencia, pero por ejemplo, la empresa para la que trabajamos varios de aquí, tiene presencia en varios países en el extranjero. Entonces hemos visto que hay algunos que te piden esta información, pero sin pedirte documentos comprobatorios. Entonces, a veces también se te hace fácil de repente decir que la dirección del accionista pues es muy parecida a la de la sociedad, ¿verdad? Y ahí de repente, y no pasa nada.
Pero ya también salió un país que llegó a este nivel de detalle, no tanto, no querían saber si la concubina estaba guapa o no, pero sí tuvimos que estar entregando ya documentación, y ahí fue donde se puso muy padre, porque no había manera, al menos en la primera petición que le hicimos a nuestro accionista, de asegurarle que esa información iba a estar resguardada, o sea, cuáles eran los mecanismos para la seguridad de la información. Ahí ya se nos salió de control. Digamos que después de la segunda década de este siglo, del 2010 para acá, hay un cambio de paradigma en esto del velo corporativo de las empresas, de la secrecía, del secreto bancario, etcétera. Totalmente, ¿verdad? Es como que eso ya va quedando atrás y ya no es lo que era. De hecho, nosotros, recordarán que desde el 82 desaparecieron las acciones al portador, y eso pues ya venía con esta tendencia entonces, ¿no? No sé si pudiéramos ponernos diagramas como para ejemplificar un poquito cómo se puede complicar esto en estructuras internacionales. Ahí, por ejemplo, y estos son casos prácticos que nos han tocado ver en la notaría, precisamente de clientes con inversión extranjera y con muchos eslabones hacia arriba, donde tenemos que hacer ese análisis de cascada para identificar al beneficiario controlador, y pues es todo un reto por el cúmulo de información que se tiene que pedir y que tenemos que documentar para poder evidenciar a ese beneficiario controlador. Por ejemplo, en este esquema resultó que las dos personas físicas que están en la parte de arriba, que son los controladores finales, aquí los nombres son ficticios, pero eran empresas, personas físicas de nacionalidad china, pues tienen el 51,49% de otra sociedad, que a su vez es un LLC, que es inversionista con un 46% de otra sociedad, que termina siendo controladora de dos sociedades que son las accionistas directas de la mexicana. Creo que no aparece aquí al final la sociedad mexicana, pero es la que está efectivamente a mero abajo, esta empresa Monterrey SDRL DCB. Y podemos ver una estructura muy compleja porque también se va hacia los lados, ¿no? En donde intervienen otras personas físicas o morales, incluso accionistas de empresas públicas, de valores, que son accionistas de una de las sociedades intermedias. Al final resultó que era un matrimonio de chinos los que controlaban a la empresa y a los que estuvimos identificando como beneficiario final. Sin embargo, pudiera ser el caso que no fuera un matrimonio y donde a cada uno de ellos le tengas que pedir su acta de nacimiento e identificación del cónyuge o concubino. El documento equivalente a la CURP, el documento equivalente al registro de contribuyentes, etcétera, ¿verdad? Son una serie de requisitos que se establecen para poder identificarlos, pero no solamente eso, también al haber sociedades intermedias o personas físicas intermedias en esa cadena, tenemos que documentar esa cadena de titularidad o esa cadena de control. Y para eso, pues si nos vamos muy rigurosos, que ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, pues tendrían que ser documentos constitutivos de las sociedades en el derecho extranjero, debidamente apostillados y traducidos, ¿verdad? Imagínense el montón de documentos y el tiempo que llevaría hacer todo eso también para poderlo tener como debería estar en nuestro expediente en México. En algunos casos de empresas de documentos en inglés, hemos optado porque estén apostillados, no necesariamente traducidos, no necesariamente el auditor del SAT va a entender el idioma inglés, pero hemos tratado un poquito de simplificar las cosas precisamente buscando ayudar a los clientes, pero tampoco sin correr riesgos, ¿verdad? Aunque el riesgo se corre en el momento de que no sabemos cómo va a llegar el criterio de una persona que venga del SAT a solicitarnos información sobre el beneficiario controlador. Entonces entramos en una casuística tremenda y en casos prácticos muy desgastantes como estos. Recuerdo en un caso en el que un abogado de despacho, que por primera vez trabajábamos juntos, nos conocíamos desde hace tiempo, no nos había tocado trabajar juntos, y pues de alguna forma yo siempre ofrezco valores agregados en el servicio y un servicio expedito.
pues aquí con estas discusiones se complicó lo de expeditos y propiedad de valores agregados, pero obviamente la agilidad que buscaba el abogado se complicó con la información que necesitábamos tener como soporte, porque pues, las multas son enormes, las sanciones son enormes, y constituir una sociedad sin tener bien documentado y identificado al Ministerio Controlador nos puede llevar a un riesgo enorme como fedatarios. Y como le decía a este cliente, a este abogado con mucha experiencia, que le decía, a ver, tú eres el abogado de la empresa y tú primero que nada tienes que cubrir como obligación de la sociedad que en su contabilidad estén todos estos requisitos y otros más de los cuales yo no tengo obligación. Entonces, haces esa labor en beneficio de tu cliente y ayudas a mí también a poder cumplir con mi obligación. Pero no busquemos, me decía, es que están parados millones de dólares que no están entrando a México por esto. Lo entiendo perfectamente bien. Yo soy el primero que quiero encontrar el cómo sí y el cómo hacer la constitución de la sociedad en una forma ágil y expedita. Pero cuando no tenemos criterios que aclaren una serie de requisitos, una serie de obligaciones, y no podemos ir más allá y estamos con una interpretación pues prácticamente literal de la ley, se complica. Enrique, y los abogados externos que participan en la constitución o formación de una persona moral o de un fideicomiso, ¿no tendrán las mismas obligaciones que nosotros? Sí, ¿verdad? Tienen, y están precisamente también en estas disposiciones en donde las personas que se involucren en ese tipo de asesoría y de esquemas también deben de cumplir con estas obligaciones. Ándale, Mike. A Miguel Ferrín no le gustó eso. Las multas son de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario Por cada controlador que no beneficiario. identifiques, así que tú se juégatela. Oigan, ya hay otro tema que por ahí es una palabrita que también está sujeta a interpretación y que también pues es materia de análisis. Cuando te habla de la identificación del beneficiario controlador, te dice, por ejemplo, cuando te habla de buscar a la persona que tiene el control, te dice que puede tenerlo de manera directa, indirecta o contingente. Y ahí, no sé, Miguel. Es una interpretación. Y ahí, perdóname, pues caben varios supuestos, pero pues viene siendo, como dices, tu interpretación propia, ¿verdad? Porque aún la autoridad no se ha pronunciado al respecto. No hay reglas, Como un cachorro. exactamente. Yo ahí tendría cuidado nada más cuando se otorgan poderes precisamente para la participación en las asambleas con derecho de voto, o inclusive cuando se otorgan poderes generales a terceras personas que no son accionistas en la constitución de las personas morales. Ok, que pudiesen considerarse como tales. Y ahí les va otro supuesto. ¿Qué pasa si otorgo en prenda mis acciones? Si otorgo en prenda mis acciones y si llego a incumplir con alguna obligación, pues terminan las acciones que le den el control a esa institución de la empresa. ¿Y qué pasa también si se donan las acciones, que eso es muy común, como una planeación patrimonial a los hijos, y te reservas el usufructo vitalicio y se establece en el contrato de donación que tú como usufructuario tendrás el derecho de voto, mientras que el derecho económico, porque eso se trata el usufructo precisamente? ¿Quién será el beneficiario controlador? Entonces, ahí es donde no sé qué piensan ustedes, tendríamos que analizar si tienes que estar dando al final o considerando al final como beneficiario controlador a la persona que podría de manera contingente terminar siendo el accionista, ¿verdad? Nada más, voy a hacer también el caso del fideicomiso de control, precisamente en grupos de control de accionistas, en donde pues está el bloque de acciones en un fideicomiso y es el comité técnico del fideicomiso quien toma las decisiones precisamente para la toma de decisiones en la sociedad cuyas acciones están en el fideicomiso. Entonces, hay un grupo de control o quien tiene el beneficiario controlador, pues vienen siendo los integrantes del comité técnico que tienen facultades para tomar decisiones sobre esas acciones en la empresa a cuyo capital social representan.
Pues sí, a lo mejor ahí me defendería yo diciendo, porque hay parámetros generales, ¿verdad? Que es en pro del objeto del fideicomiso, tendríamos que revisarlo, si es cierto. Entonces, como hay muchas cosas que están en el aire todavía, que quedan a la interpretación de cada quien, pues eso va a ser precisamente un conflicto entre abogados y fedatarios, ¿no? Así es. Porque a lo mejor también nosotros estamos pidiendo información de más en un momento determinado. Sí, necesitamos ponernos de acuerdo, pero hay algo bien importante. Como abogados de empresas, pues si son susceptibles de tener transacciones de este tipo, pues empezar a pedir esa documentación, empezar a tener la lista, Angie y yo, empezar a tener la lista para cuando se ofrezca, pues podamos estar listos para que puedan realizarse los actos jurídicos ante notario. Y a los abogados de los despachos agregar en nuestros checklists de due diligence, tener que revisar esos expedientes porque es una gran contingencia para el que adquiere si no existen esos expedientes. Es correcto. De acuerdo, y no sé cómo andamos de tiempo, nada más hay otras obligaciones importantes. También están obligadas las personas morales, los fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios y las figuras jurídicas. ¿Y qué podríamos entender como figura jurídica? Pues es que esta figura jurídica es la ANP, o viene siendo trust, o viene siendo condominio, y hay que seguir echándole un vistazo, y por eso volteé contigo, porque el tú condominio sabes. cuando tiene personalidad jurídica, como el caso de Nuevo León. Exacto. Pero nada más en 3 estados tiene personalidad Bueno, sí, jurídica. no sabía, es buen punto. Es Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León nada más. Ok, ahí va. Pero digo, fue una innovación aquí en Nuevo León relativamente, porque ya existían en Jalisco, pero nunca se pensó que pudiera tener esta consecuencia. Ahora, normalmente el condominio lo constituye la empresa constructora, es una sola persona, ahí no le veo problema. Okay. El problema es cuando lo constituyen 2 o más Varias personas personas. que ocurren a constituirlo ante el notario, pues el notario tendrá que pedirle la identificación. Pero además, si lo consideramos dentro de los sujetos obligados, la administración del condominio tendrá que tener los expedientes de identificación de todos los condóminos. De acuerdo. Pues solamente los constituidos a partir del 17, que son los que tienen personalidad jurídica. Buen punto. Y por ejemplo, un mandato sin representación Sí, sería parte de esas figuras, ¿no? sí. Pues sí, podría ser. Es que es muy amplio el término, pero lo que trataron de decir era estructuras jurídicas, pero se les quedó figura jurídica. Y entonces, o cualquier otro acto jurídico, dice la disposición. Entonces hubo colegas que hablaron para preguntar, oye, Miguel, una empresa está vendiendo un inmueble, ¿tengo necesidad de formar expedientes de beneficiario controlador? Pues no, porque a nosotros nos obliga, ni a la misma empresa lo obliga, ni a nosotros nos obliga, cuando se hace la formación o constitución de las personas morales o personas jurídicas, fideicomisos, cualquier otra figura jurídica o otros actos jurídicos. Así dice la disposición. De acuerdo, pero luego en la miscelánea me encontré, para mi desgracia, que cuando formalices aumentos o disminuciones de capital ante notario público, también nos van a pedir esa La fracción 15 información. de la regla 2123 nos obliga no a formar el expediente de beneficiario controlador, sino a Actualizado. No, Ok. la actualización la van a tener que hacer las empresas. Nosotros Dice, no es no obligatorio. tenemos forma de actualizar la información de Claro. beneficiarios controladores. Entonces, No, acá- de tener la documentación que dio origen a los aumentos o disminuciones de capital. Ok. Asientos contables, transferencias electrónicas cuando es por aportaciones, estados de cuenta, etcétera, ¿no? De Y aquí acuerdo. no se ha definido si necesariamente son en actos en los que participemos nosotros presentes, por ejemplo, una asamblea de accionistas donde se aumente el No, es al protocolizar. Protocolización. Es el protocolizar, porque en cambio la ley antilavado, Sí. ahí sí hubo un Sí, criterio donde de la UIF, sí, fue un criterio de la UIF ahí. que si nosotros no participamos en forma presencial en el acto, en esa asamblea donde aumentó el capital, pues no es obligación de nosotros reportarlo. Formar expedientes ni dar aviso. Sin embargo, acá no se ha aclarado el tema y se habla de protocolizaciones, y no solamente estamos hablando de cambios en el patrimonio
el capital social de las empresas, sino también en el patrimonio fideicomitativo. De los fideicomisos en el también. caso de los fideicomisos. Entonces, puede tocar el caso, por ejemplo, de aportaciones a un fideicomiso ya existente. El fideicomiso se constituyó el año pasado y este año están aportando bienes al fideicomiso, y en realidad pues el año pasado no había obligación de identificar al beneficiario controlador de ese fideicomiso. Viene el tema de las aportaciones al fideicomiso, y ahí es donde entra un poquito la disyuntiva. Nos enfocamos solamente en documentar la transacción y la forma en lo que se está aportando al patrimonio del fideicomiso. Salvo que sea fideicomiso de administración con fines patrimoniales, en donde se aporta el recurso al fideicomiso y el fideicomiso adquiere los bienes y aparece como parte compradora del fideicomiso número tal, etcétera, ¿no? Ahí sí nosotros no tenemos obligación. Exacto, pero si son los mismos fideicomisos que lo están aportando, Definitivamente sí. Tenemos que presentar el soporte de esa operación, ¿no? Y ahí está un poquito la disyuntiva: nos vamos a la identificación del beneficiario o nos quedamos refiriéndote también al fiduciario, porque y ahí los fiduciarios están renuentes precisamente a presentar esa información. Ahora, y tiene razón, porque está fuera de contexto totalmente. totalmente. Está fuera de contexto porque viene esta regla general a aclarar la disposición de la reforma, de la ley, en donde se habla de constitución de personas morales o constitución de fideicomisos. Y aquí en realidad es un aumento al capital de la sociedad o al patrimonio del fideicomiso. Entonces, O disminución, una modificación del patrimonio. Por una modificación del patrimonio, si nos vamos más allá, pues también podría ser una ejecución En cada parcial. ejecución parcial de fideicomiso se modifica el patrimonio, entonces tendremos que estar identificando y hasta dónde escalamos, la pregunta. Entonces, se puede escalar tremendamente esto y de alguna forma pues tenemos que ser muy sensatos y prácticos, pero buscamos también cubrirnos en nuestras obligaciones y en nuestras responsabilidades. De acuerdo. ¿Cómo andamos, Mike, de tiempo? Yo creo que si están de acuerdo podemos abrir a preguntas de parte del auditorio. De Digo, acuerdo. el tema da para mucho, pero no sé si está José y Dalia que me ayuden ahí con los micrófonos. Si alguno tuviera alguna pregunta, van a estar Dalia de un lado, José del otro, o con el micrófono. Por ahí. ¿Puedes picar? ¿No? Ya, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Yo tenía una pregunta, bueno, son dos dudas. Una, primero es... Ahí está. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora. Ya. Son dos preguntas. Una primero es en cuanto a qué personas físicas se considera como beneficiario controlador. Yo también había interpretado en que son en personas morales todos los socios, porque pues ahí por lo que dice que son quienes obtienen un beneficio derivado de su participación. Entonces, aunque divida en dos clases, me parece que sí son todos. Entonces, aquí en la notaría tenemos la duda de, por ejemplo, en el tema ya más práctico, cuando es una sociedad anónima bursátil, por ejemplo, que tiene quién sabe cuántos socios, pues cómo le vamos a pedir a la sociedad que nos pase toda la información que nos pide la ley. Y también, por ejemplo, no sé, o sea, cómo lo manejarían, es más que nada dirigida a los notarios, en caso práctico, una sociedad que tiene como socio otra sociedad, que son 40 socios, que no los conocen, o que igual y tienen un porcentaje de participación muy pequeña, ¿cómo lo aplicamos en la práctica nosotros para poder darle para adelante a la operación? O si de plano tenemos que ser muy cuidadosos y solicitarles toda la información, o si no la quieren dar, pues darle para atrás a la operación. Eso es. Pues un buen ejemplo, Andrés, precisamente es el del diagrama, en donde podemos ver a muchos entes intermedios hasta llegar al beneficiario final, y de alguna forma tenemos que identificar a cada uno de ellos, ¿verdad? Como accionistas intermedios o participantes,
para poder llegar y documentar esa cadena de titularidad o esa cadena de control, llegando al beneficiario final, que son los dos accionistas, personas físicas de la mero arriba. Entonces, pues sí es todo un tema, pero se trata de tener la mayor información posible, buscando tener ese soporte en nuestro expediente para lo que se pudiera llegar a ofrecer. Y en caso de estructuras complejas con inversión extranjera, pues sí es un reto importante y tenemos que hacer esa labor de desmenuzar y entender y pedir la información, al menos de todas que estén en esa cadena hacia arriba, a lo mejor no tanto hacia lo lateral, pero sí en forma vertical. Yo lo veo también desde otra perspectiva, son diferentes las obligaciones del fedatario, son muy similares, pero creo que hay algunas diferencias. Las obligaciones del fedatario y las obligaciones de la propia persona moral o persona jurídica. Por ejemplo, el fedatario no tiene forma de mantener actualizada la información de beneficiarios controladores. La persona moral sí tiene forma de tener en su contabilidad bien precisa y actualizada la información de beneficiarios controladores. Nosotros solamente cuando actuamos en la Constitución, ese es mi punto de vista, tenemos que identificar a todos los que participan como socios, personas físicas. Si hay personas morales, como dice Enrique, como accionistas o como socios, habrá que identificar también a las personas físicas que son accionistas o socios de esas personas morales, y a su vez hasta que llegues a la última persona o las últimas personas físicas, ¿no? O sea, si fueran 40 socios, por ejemplo, personas físicas, 50, 60, 70, de todos ellos, Sí. ¿es eso o...? Y estamos hablando de sociedades mercantiles, pero imagínate una persona, una asociación civil, ya sea para una asociación de colonos o cualquier otra asociación civil, en donde son 40, 50 personas, pues tenemos obligación de identificarlos a todos. Pero muy buena la pregunta, porque sí es cierto, entonces es un análisis en el sentido de, o sea, tratar de interpretar también un poco dentro de los mismos parámetros que te da la ley, como si tú son 70 y todos obtienen el mismo beneficio por igual. Entonces ahí a lo mejor es donde puedes empezar a aplicar un poco los criterios. Oye, pues sí, o a lo mejor hay unos que tienen el control, ¿verdad? O sea, a lo mejor ahí es donde puedes empezar a jugar. A lo mejor el beneficio no me queda claro porque traen porcentajes diferentes, está muy pulverizado. Oye, bueno, hay alguien que detente el control, pero no sé si estoy contestando de una manera muy fácil. En una sociedad que cotiza en bolsa, te vas por la fácil. Como desconoces quiénes son los accionistas, en una sociedad anónima bursátil, solamente vas a tener el conocimiento de quiénes son los accionistas, si es que tienes suerte, cuando celebras asambleas, o cuando vas a repartir un dividendo, o cuando necesitas, cuando va a ejercer algún derecho económico el accionista. Pero te proporcionan un listado con las casas de bolsa nada más, y luego las casas de bolsa con suerte te dan el listado de los de los clientes, que son los que tienen las acciones, pero a veces nada más te listan los que van a asistir personalmente a la asamblea, y si no van, a veces ya no te los listan, nada más te dicen tantas acciones que están en mi casa de bolsa, las voy a votar yo. Ya no te das cuenta, es bien difícil identificarlos. La ley del mercado de valores y las disposiciones reglamentarias te ponen algunas reglas para tratar de identificarlos, pero si ellos mismos no te informan, a veces no hay manera. Entonces ahí te tienes que empezar, ¿verdad? Entonces ahí te vas pues descartando de esa manera sucesiva. No encuentro quién es el beneficiario. En las sociedades que cotizan en bolsa, sí tienes que hacer un esfuerzo por al menos encontrar a los 10 principales accionistas, los que tengan más del 1%. ¿El grupo de control? Puede ser, pero no está tan fácil. Tienes toda la razón y a mí me encantó la pregunta porque yo no la había pensado. Gracias. Tenían otra pregunta por acá. Gracias. Acá, dale. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud al momento de la constitución de una sociedad, de una persona moral. Si tú tienes a dos personas físicas para constituir,
y uno de ellos no quiere ir o no quiere dar la información para identificarse, entonces usted como notario o corredor público pediría al Consejo de Administración porque no está identificando a su controlador beneficiario, ahí sería, se pediría la información del Consejo de Administración o simplemente no constituye la sociedad. Yo no la constituiría. Pierde al cliente. Definitivamente no, es decir, si sabemos que hay beneficiario controlador y son renuentes a darnos la información para identificarse, pues estamos incumpliendo con la normatividad, con la obligación que tenemos, tanto la sociedad como nosotros como fedatarios. Más bien aplica la disposición de la regla general de identificar a los miembros del Consejo cuando sea imposible determinar quién es el beneficiario. Me acuerdo de una estructura que estuvimos analizando hace algunos meses, en donde llegábamos también a través de varias instancias en países extranjeros, a accionistas minoritarios a mero arriba, y que el que más tenía un 7%, y estaba la disyuntiva si con ese 7%, porque además era presidente del consejo y tenía ciertas decisiones de voto, hasta dónde era esa persona o no el beneficiario controlador. Y llegamos a la conclusión de que sí lo era, y por lo tanto que era el que teníamos que identificar, y como que ellos querían irse por la salida fácil de identificar a los miembros del consejo, con lo que no estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si hay un beneficiario, hay que identificarlo. Ok, bueno, y de acuerdo, ya hay una unificación de criterios, por ejemplo, en el colegio de notarios o algo, para lo que ustedes solicitan, ustedes como notarios o corredores públicos, para identificar a su beneficiario controlador, porque una notaría me decía, bueno, a mí tráeme esto y esto lo que dice aquí, pero yo también quiero que venga tu beneficiario controlador a poner las huellas en una maquinita que tienen o algo, ¿verdad? Hasta ese grado me estaban pidiendo. Entonces mi controlador, mi beneficiario final, pues no quería ir a poner las huellas o algo, ¿verdad? Entonces yo no veo aquí que tengan que poner también las huellas ante el notario y todo eso, o eso ya es un criterio personal, o todavía no hay una unificación de criterios en lo que solicitan para identificar totalmente a su beneficiario controlador. Se propuso un manual sencillo que trae básicamente las 12 preguntas que hay que llenar, 12 elementos de consulta y o de información, a los otros 5 que son datos de notaría, número de escritura, monto del capital, participación de cada uno, etcétera, que son como 18 finalmente son 18 datos de identificación en cada formulario, ¿verdad? Eso se propuso, algunos lo habrán adoptado y otros no, pues cada notario es rey en su notaría, ¿no? Y hace lo que considera conveniente y toma los riesgos que decide tomar. Lo de las huellas digitales se ha implementado como una medida de seguridad desde hace un tiempo para acá, para evitar la suplantación de identidad, que es muy común, desgraciadamente en nuestro medio. Pero yo preguntaría, si las ponen cada vez que van al banco a recibir una tarjeta o a abrir una cuenta, para cualquier trámite te ponen ahí el aparatito para que pongas la huella, ¿por qué no ir a la notaría a poner la huella digital? O sea, lo que hacemos es validar la credencial del lector a través de ese lector biométrico con la información que tiene el INE. Para eso se ponen las huellas digitales y cada notario lo implementa a su criterio. En mi oficina, por ejemplo, para todos los actos jurídicos tomamos los biométricos de los clientes. Nada más complementando, hasta ahorita no ha habido respuesta a consultas. Sí ha habido por parte de los gremios nacionales de notarios y de corredores algunos lineamientos donde pudiéramos en individual nosotros hacer la consulta a la autoridad y buscar una respuesta que nos esclarezca o nos dé mayor precisión o claridad en ciertas disposiciones, por ejemplo, en el tema por cualquier otra figura jurídica puede ser uno de los temas, o bien cómo aplica el tema de aumentos de capital o de patrimonio fideicommitivo. Pero hasta el momento no ha habido mayores criterios.
Y es precisamente lo que estamos esperando, que haya una mejor definición, mayor precisión, para que podamos actuar con mayor certeza y seguridad jurídica, cubriendo la responsabilidad, pues sin exagerar. Ok, gracias. Bueno, ya nada más tengo otra pregunta, disculpe. Ahorita, como abogados corporativos, bueno, yo estoy en una empresa, en un corporativo, llevamos la Secretaría de las Sociedades y todo. Ahorita lo que comentaban, ya como abogados, lo dijeron como obligación o como sugerencia que ya los abogados corporativos también tengamos todo el expediente completo para identificar al beneficiario controlador. Estamos obligados a tener, somos los primeros obligados. Los primeros obligados somos, es la persona moral misma. Entonces, si en tu corporativo pues representas a las subsidiarias o a las sociedades que forman parte del grupo, ya vamos tarde. Hay que tener todo este expediente y nosotros tenemos que ir un poquito más allá, mantenerlo actualizado. Ok, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Comentaban que en el supuesto de la enajenación de un bien inmueble por una sociedad mercantil que ya estuviese constituida y en el momento en que hiciera la enajenación, ya en este año 2022, ustedes como fedatarios públicos no estaban obligados a identificar al beneficiario controlador, pero posterior a ello mencionan que cuando existe alguna modificación en el patrimonio de estas sociedades que están obligadas, entonces sí se debe de identificar al beneficiario controlador. Entonces no me queda claro si se debe o no se debe identificar cuando alguna sociedad mercantil está haciendo la enajenación de algún bien. En el artículo 17 de la Ley de Prevención, en el artículo 12, fracción 17, 17 fracción 12 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, se establece que cuando se celebra cualquier acto por el que se transmita los derechos reales sobre inmuebles, tenemos que formar un expediente de identificación de cliente-usuario. Entonces, esas obligaciones de la Ley de Prevención las tenemos vigentes y lo tenemos que hacer y preguntar a las partes si hay beneficiario controlador, que nada más es la pregunta. Y si lo hubiera, entonces preguntarle los datos de identificación y si no los tiene, que así lo señale. Con eso cumplimos con la Ley de Prevención. Acá estamos hablando del beneficiario controlador fiscal. No existe más que para nosotros los fedatarios, más que en la constitución o formación de personas jurídicas, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Cuando se trata de una transmisión de propiedad de un inmueble, no. Puede haber patrimonio, pero tendrían que reflejarlo en el capital social. A eso se refieren cuando habla de modificación del patrimonio de la sociedad. En este caso serían únicamente los bienes que se realizan en aportación al capital. Si se refleja en un aumento de capital, sí, definitivamente, claro. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes, Mónica. Para ¿Qué tal? Mucho gusto. Desde el punto de vista del abogado corporativo que le da servicio a empresa, e incluso temas que derivan en alguna contingencia de litigio, una controversia. Partiendo de que asumo que nos queda claro a todos la esencia del legislador con esas reformas y adiciones a la ley fiscal, ¿sí? Y las cuales a grandes luces sabemos cuál es la finalidad de ellas. Y estando de acuerdo, creo yo, toda la ambigüedad que existe en interpretación y en aplicación de esos temas, que hablan de todos los sujetos pasivos que participan en este tipo de todas las operaciones que figura la redundancia del beneficiario. Existe, aparte de los tradicionales, ya un mecanismo de defensa en caso de la aplicación incorrecta o que estime, en este caso el afectado, la aplicación incorrecta de alguna multa, alguna sanción de cualquier tipo, no nomás económica. Tradicionales me refiero a los recursos de revocación ante la misma autoridad fiscal y los que derivan en algún tribunal contencioso y obviamente ya los juicios de amparo, ¿no? ¿Existe, esa es la primera pregunta, algo diferente y en su caso, qué criterios
firmes o si tiene la Corte, si es que los hay, para interpretar este tipo de temas, ya viendo desde el punto de vista judicial? La respuesta no la tengo, pero debe ser que podamos auxiliarnos de los medios tradicionales, de los recursos ya establecidos, de los recursos administrativos, incluso del amparo, ¿verdad? Pero de manera general, sin importar la especialidad de este caso, ¿verdad? Que si hay algún criterio establecido respecto a este tema, no lo hay. No lo hay que yo tenga conocimiento y es muy nuevo. Como entró en vigor el 1 de enero del 2022, no tenemos conocimiento. Sí, y muy buena pregunta, porque antes de que ocurra el problema, tienes que saber cuáles son tus medios de defensa para poder estar alerta, porque todo está bien mientras esté bien, ¿verdad? Pero pues estas facultades que tiene el SAT últimamente, que ejerce con tanta alegría y tan seguido en contra de las empresas, hace que estemos pues vigilantes. Entonces mi respuesta sería, deben de prevalecer los medios tradicionales, los mismos recursos que tenemos, y no existen criterios. No existen criterios ahorita firmes de índole judicial respecto a este tema. Porque no se ha aplicado ninguna multa hasta ahorita que yo sepa. Exacto. Allá atrás había... Nos queda tiempo para una pregunta más. No estoy segura de que vaya a estar bien, o sea, voy en primer semestre, pero sí quería preguntar qué pasa en el caso de que tú como fedatario público das fe, dada la redundancia, de una asociación civil, y esta es usada con fines de lavado de dinero. ¿Hasta qué punto llega la noción del notario y hasta qué punto tienes que investigar, o al fin y al cabo el notario da fe, o sea, de que le dan los papeles y para él están bien y no puede saber qué van a hacer después con la asociación? Entonces, ¿hasta qué punto es viable o no? Por lo pronto te van a exhibir en los medios, eso es indudable. Entonces, definitivamente estamos ahí en un predicamento los fedatarios, porque no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite investigar, por un lado, y por otro lado, pues nunca sabes cuál es la intención real de las personas que van y constituyen una persona moral ante ti, que puede ser una asociación civil o una de beneficencia, etcétera, ¿no? Definitivamente la pregunta es muy válida. Primero que nada tenemos que identificar al beneficiario, ¿verdad? Esas personas están constituyendo la asociación civil en este caso, con fines no lucrativos obviamente, pero precisamente en esa identificación, si la autoridad el día de mañana viene y nos toca la puerta y nos dice quiero la información del beneficiario controlador de esa sociedad, es por alguna razón, porque probablemente en la base de datos del gobierno, del SAT, etcétera, empiezan a hacer todo ese, y a nivel internacional con intercambio de información y transparencia internacional, empiezan a hacer todo ese armado de estrategia de entender, a ver, estas personas que están actuando de cierta forma en varios territorios, qué es lo que están haciendo verdaderamente a través de la asociación. Y pueden ser fines obviamente ilícitos, como puede ser la pornografía infantil, prostitución, trata de personas, etcétera. Precisamente todas estas disposiciones van por ahí buscando que a través de estos mecanismos, de estas estructuras, no se estén financiando actividades ilícitas a nivel internacional. Entonces, por lo pronto cumplir con la obligación, y ya la autoridad tendrá que ver esa información de qué forma se puede armar. Nosotros, pues obviamente, si notamos que el fin es ilícito, no lo vamos a constituir, pero pues difícilmente van a pero de no notarlo, tú quedas cubierto, aunque yo no soy notario, pero bueno, así jala, con cumplir con la norma. He ahí la importancia de cumplir cabalmente, porque tú asumes que estas normas se establecieron de cierta manera, pues con el objeto de que se pueda identificar ahí algún acto ilícito. Oye, cumplí con toda la información, aquí está mi base de datos, hasta ahí llega tu responsabilidad. La debida diligencia del cliente es la recomendación 10 de Gafi precisamente, y está precisamente relacionada con este tema. Ok, perdón, tengo otra pregunta rapidísimo.
La podemos ver que acá tengo otras dos y ya estamos en tiempo. Sí, gracias. José. Iba a haber una pregunta acá, perdón, no había visto, perdón. Gracias. Buenas noches, Eric Torres. En este diagrama que vemos en pantalla, ahorita yo creo que todos los abogados de empresas estamos viendo identificar al beneficiario controlador. Te vas al accionista principal de una empresa, que es una persona moral, y de ahí te vas hacia atrás. Al final encontramos que el propietario o el beneficiario controlador, que también puede ser el propietario real, que es otra figura ahí que también está inmiscuida. Encontramos que él pues tiene de estos fideicomisos patrimoniales, que una de las bondades de los fideicomisos es desaparecer del radar por temas de seguridad. Oye, voy a subir mis acciones a un patrimonio, a un fideicomiso patrimonial, mis inmuebles, etc. Ahorita lo que comentábamos, oye, fiduciario, pues ¿qué información vas a compartir? Si están pidiendo información de ese fideicomiso que es de los patrimoniales, en donde hay un fideicomitente donde aportó todo su patrimonio, para la redundancia, ¿qué información vas a compartir? La información del fideicomiso, que es pues una figura jurídica, un vehículo jurídico, o la información del fideicomitente, que es al final el que está aportando el patrimonio del fideicomiso. Y aquí nos vamos con el, oye, pues en dónde queda la secrecía, o en dónde queda ese, oye, pues precisamente lo aporté a un fideicomiso de este tipo para yo no estar en el radar del ojo público. Pues ahí, al igual que las sociedades, y como decía Miguel, se va borrando ese velo, en aras de proteger, ¿verdad? Pues la evasión fiscal y el lavado de dinero. Entonces, por eso mismo también dicen fiduciario y también tu fideicomitente, es decir, el que aportó el patrimonio, me vas a decir quién es el beneficiario final. Entonces, ahí no se anduvieron con cosas. Nadie la libra. Y si tu fideicomitente no me quieres, bueno, no que no me quieres decir, no nada más tú, también el beneficiario me tiene que decir quién es el beneficiario final. Fideicomisarios integrantes del comité técnico. Ahora, la pregunta es muy válida, sin embargo, esa información pues tampoco no es pública, la tenemos nosotros, la tiene la empresa, la tiene el banco, pero no es información que se esté divulgando. Nos tocó un caso de un cliente precisamente que nos decía, oye, a ver, garantízame, era una sociedad que se ha constituido desde diciembre, por otras razones se complicó y se quiere constituir este año con toda esta nueva legislación, ¿verdad? Y obligaciones. Se complica por meses la constitución de la sociedad, y al final decía el accionista, oye, pero dame garantía a tu notario que no vas a compartir esa información. A ver, por la ley de protección de datos personales habla obviamente de que esa información la voy a divulgar si me la solicita una autoridad, y yo te la estoy solicitando para fines propios del servicio que estoy prestando, y hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se pierde la secrecía. Si la autoridad viene y pide información, pues obviamente va a dar con información. Y si va al banco, también va a dar con ella, porque el banco tiene que tener perfectamente identificado a quienes participaron en ese fideicomiso, a quienes están participando en ese fideicomiso. Entonces, pues de alguna forma sí ha cambiado mucho la normatividad. Quizá antes era mucho más fácil ocultar beneficiarios, ocultar ciertas figuras en este tipo de instrumentos. Y cuando decía en un principio que faltó tropicalizarlo mejor en México, es también por la naturaleza del fideicomiso en México, que en México pues, el fideicomiso es prácticamente un contrato mercantil regulado por la ley de operaciones de crédito, a diferencia de otras legislaciones en cuanto a derecho comparado, que el trust pues es un ente en el que personas físicas pueden ser fiduciarias, trustees, y ahí sí es muy distinto la identificación de esa persona. Aquí son instituciones de crédito o instituciones auxiliares del crédito que están reguladas y que por ahí se puede facilitar mucho, y ojalá por ahí sea la tendencia y vengan normas, regulaciones, criterios que den mayor certeza tratándose de este tipo de instituciones, ¿verdad? Sé que ya nos excedimos un poquito, pero el tema va para eso. Última pregunta y terminamos. Sí, buenas tardes. Yo quería comentarles, no me quedó muy claro
el requerimiento de información con fundamento en qué artículo es, si es conforme al 42 o cómo lo estarían ellos requiriendo. Ahora, si no lo requieren, si consideran que esta información al formar parte de la contabilidad y no lo requirieran, pues caducarían dentro de los propios 5 años. Y finalmente nada más comentar también, por último, si se comenta que el beneficiario controlador son tantos, conforme a las primeras preguntas, pues ellos en su resolución deberían de decir: no me diste la información de tal beneficiario controlador y sobre esa motivación te impongo esta sanción. Entonces yo creo que también tendría mucha defensa ahí de decir: oye, bueno, pues entonces dentro de tu análisis tú sí sabías quiénes eran y por eso me estás sancionando porque no lo estoy actualizando, ¿no? Entonces va un poquito más en cuanto a facultades de comprobación. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es correcto, es el procedimiento. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, excelente discusión que tuvimos aquí esta noche. Pues en nombre de la facultad agradecerles su disposición. Y aquí Dalia Torres, estudiante de la facultad, en nombre de la misma les va a hacer entrega de un pequeño presente. Muchas gracias. Y pues un aplauso. Muchas gracias. Y pues muy bien, les agradecemos mucho su asistencia. Estén pendientes de nuestras redes sociales para nuestro próximo diálogo corporativo, el último miércoles de septiembre. Gracias, buenas noches.